Buenas noches, vamos a continuar con el tema que estábamos avanzando y que son los ilícitos tributarios, ¿no? Ahora vamos a ir abriendo el documento pertinente, esperando un minutito a que se nos unan los compañeros, ¿no? Buscaremos las diapositivas. Ahí está. Y vamos a ir continuando con el avance del tema, ¿no? El, ¿Por qué no quiere abrir las diapositivas? ¿Qué está pasando? A ver, estábamos hablando de los ilícitos tributarios y las contravenciones, ¿no? Y todo lo que representan las infracciones a las normas de carácter tributario, ¿no? Ahora sí, ojalá que se pueda abrir. No sé por qué no quiere abrir. Mm, a ver, a revisar este extremo. No. Entonces vamos viendo dónde nos hemos quedado. A efecto de bueno, eh, parece que hay un problema con el Office, así que lo vamos a abrir en otro. Vamos a abrir el documento de Word esta vez y vamos a arreglarlo para el. Entonces vamos abriendo el documento y habilitando el puntero para poder ir avanzando. A ver, vamos. A ver si se puede hacer esto. Bueno, vamos esperando un minutito más a que se nos unan los compañeros y luego ya vamos comenzando con el tema, ¿no? Entonces vamos recapitulando un poquito dónde nos habíamos quedado, ¿no? Habíamos estado viendo, hemos visto lo que es la clasificación, el, en ilícitos y contravenciones. Habíamos explicado que las contravenciones son infracciones más leves y que los delitos son infracciones más graves, ¿verdad? Eh, en el caso del contrabando se considera de múltiples víctimas, no se acepta, bueno, no se toma
en cuenta o no procede las medidas sustitutivas a la detención preventiva, ¿no? Y otras medidas que lo que buscan es asegurar el, el derecho patrimonial del Estado de recibir la recaudación, ¿no? Y como se le impide al Estado poder cumplir con sus fines, es por ese motivo que se le afecta con una pena privativa de libertad al que comete este ilícito de contrabando en grado de delito, ¿no? Y como afecta a toda la población porque no se van a poder prestar los servicios, entonces tiene que ir nomás a la cárcel, ¿no? Pero siempre y cuando se llegue a la cuantía. Ahora estábamos viendo lo que es la clasificación de las contravenciones, ¿no? Como establece la resolución normativa de directorio, la, el, la resolución normativa 33, 10, 33, 16, ¿no? De 2016, que, bueno, en su anexo, ¿no? Da cuenta de todas las contravenciones y a qué se refiere, ¿verdad? Como, digamos, las que tengan que ver con la inscripción en el registro, las que tengan que ver con la facturación, las que tengan que ver con el cumplimiento de otros deberes formales, las que tengan que ver eh, con los controles, con la fiscalización, con el otorgamiento o la exhibición de la documentación, ¿no? Entonces, es esta resolución normativa de directorio como norma administrativa que esta 1033/16, ¿no? Que como norma administrativa nos reglamenta lo que son las contravenciones en cuanto a su descripción y las sanciones que se establece a la comisión de cada una de estas, ¿no? El, bueno, como como hemos podido ver ya de, como hemos podido ver en la anterior clase, ¿no? Esta, estas contravenciones, ¿no? Tienen penas, pero meramente económicas y administrativas, ¿no? Que, bueno, para administrativas nos referimos a la clausura, ¿no? Y por económicas o pecuniarias a las multas que se imponen eh, por no, por la omisión o por el olvido, eh, por el incumplimiento de algunos deberes que no tienen que ver con el pago mismo, ¿verdad? Como no exhibir tu cartón azul que dice exija su factura en un lugar visible de tu domicilio fiscal, ¿no? Ese es uno de las contravenciones que están penadas por ley, ¿no? Y más propiamente por la resolución normativa de directorio 1033 quebrado 16, ¿no? Ahora, en no emitir factura, ¿no? Ya el- es otra contravención que también se castiga, ¿verdad? Con con la clausura, ¿no? Pero como la clausura es inconstitucional, ¿no? Entonces tiene que realizarse de manera progresiva, ¿verdad? Como ya habíamos dicho eso, en 6 días la primera vez, 12 días, 24 y 48, y después 48, 48, 48 días, ¿no? Cada vez que se verifique un nuevo incumplimiento, lo que afecta, obviamente, es como una muerte comercial, pues, ¿verdad? ¿Quién va a estar cerrado 48 días? ¿No? Entonces, pero cuando es la primera vez en la comisión de este ilícito, existe la posibilidad de la convertibilidad, ¿no? Y la convertibilidad, ¿no? Establece de que el se está actualizando eso y no se puede abrir los documentos. La convertibilidad establece que cuando yo incumplo por primera vez este tipo de contravención, cuando recaigo en este tipo de contravención por primera vez y por única vez, yo tengo la posibilidad de convertir esta clausura
en una multa, ¿verdad? Equivalente a 10 veces el monto facturado. Entonces, a veces conviene pagar para que yo siga operando una semana, ¿verdad? Porque es 6 días la clausura, ¿no? Pero ahí también hay una observación, ¿verdad? Porque ¿acaso le corresponde a impuestos nacionales el monto de la factura? Impuestos nacionales lo que tiene que hacer es determinar, liquidar y en su caso sancionar sobre el tributo, pues, sobre lo que se le debe, ¿verdad? ¿Por qué toma como sanción el 100% del monto de la factura, ¿no? O 10 veces el monto de la factura. Podría ser pues 10 veces el tributo omitido, ¿verdad? O 20 veces el tributo omitido, como quiera, como decida la administración, ¿verdad? Eh, pero no debería tomarse como una base de cálculo para la deuda aquello que no le corresponde a impuestos nacionales, ¿verdad? Si no emites factura, ¿qué ha pasado? No le has dado el 13% al Estado, ¿verdad? Ahora, sobre ese 13% que tú le debes, ¿verdad? Que te multe, pues que te sancione, que te cobre interés, en fin, por último, que te cobre 10 veces lo que no le has pagado, pues, como es, ¿no? Como es la norma, pero que no te cobres 10 veces el monto de la factura, porque eso no le corresponde a impuestos nacionales, pero bueno, es así como operan y en realidad no se puede, bueno, no se puede ir en contrario, ¿verdad? Para cambiar la norma tenemos que para cambiar estos procedimientos se tiene que hacer con una norma del mismo rango y aquello pueden hacerlo solamente algunas autoridades que están en cierta posición, ¿no? Entonces, eso de las reformas tributarias pasan por muchos filtros, ¿no? Como el Ministerio de Economía, ¿verdad? De Economía y Finanzas Públicas, el Viceministerio de Política Fiscal y todo, ¿no? Entonces, como cualquier otra medida, ¿verdad? Como el nuevo régimen, el 7G, o lo que planean hacer. Creo que han dicho que van a rebajar el IVA y van a imponer un impuesto a la riqueza, ¿no? Y bueno, otras medidas que aparte de todo ya recaen pues en la ilegalidad, ¿no? Como hemos visto, ya, y entre paréntesis, ¿no? Como hemos visto en otras lecciones, eh, existen tributos que son nacionales, ¿no? Existen tributos que son departamentales y existen tributos que son de índole municipal, como el ejemplo que habíamos dado siempre del pago de la propiedad de los bienes inmuebles, ¿verdad? Ese es pues un impuesto al patrimonio, ¿no? Y el patrimonio es la riqueza, ¿no? Todos los bienes y valores acumulados que sean susceptibles de evaluación monetaria, eso es pues la riqueza, ese es mi patrimonio. Ahora, van a imponer un impuesto al patrimonio cuando ya se paga un impuesto a la propiedad, o sea, al patrimonio. Dice, cuando superen $50,000, cuando supere 5 millones de bolivianos tu patrimonio, ¿verdad? Pero por esos 5 millones tú ya estás pagando. Por tu casa estás pagando 3% anual al municipio. Por tu auto estás pagando 3% anual al municipio, ¿verdad? Eh, por tus ahorros, bueno, tú no estás pagando, está pagando la entidad de intermediación financiera porque recibe el interés, ¿verdad? Porque invierte el dinero y todo lo demás. Y ahora por ese patrimonio que tú ya estás pagando impuestos, vas a volver a pagar impuestos, ahora esta vez al Estado central. Si la ley dice que cuando un hecho generador es de dominio nacional, ya no puede repetirse en el departamental y en el municipal y viceversa, ¿verdad? Cuando hay un impuesto de carácter municipal, no puede repetirse el hecho generador en el departamental ni en el nacional, ¿no? Entonces, el primer anuncio ya que han hecho ya recae pues en la ilegalidad, ¿verdad? El impuesto a la riqueza. Entonces eliminen el impuesto a la propiedad pues de los municipios y vamos con el impuesto a la riqueza y listo. Ahora, bueno, ¿en qué quedarán esos anuncios, ¿no? Esas medidas tributarias que parecen un poco mal pensadas? Que uno dice, me van a rebajar el IVA, ¿no?
pero y a veces piensa que a algunos no nos afecta porque no tenemos ese patrimonio, ¿verdad? Pero bueno, supongo que todos esperamos mejorar, ¿no? Entonces, alguna vez esperamos alcanzar a tener ese patrimonio e incluso más y bueno, vamos a ver, vamos a, a vernos exaccionados por el Estado al pagar ese otro impuesto sobre el mismo hecho generador, pero bueno, eso solamente, como les decía, entre paréntesis, como comentario, ¿no? El contrabando, siempre que el, que el valor del tributo emitido correspondiente a la mercadería sea igual o menor a 200.000 UFBs también, ¿no? Cuando es mayor ya es delito, como habíamos, creo que habíamos quedado justo ahí, ¿verdad? El contrabando es una muestra de cómo el derecho tributario tiene sus propias normas que lo llevan a considerar por algunos autores autónomo con relación a otras ramas del derecho. Porque, por ejemplo, en el tema este del contrabando, una misma actitud es calificada de dos maneras, ¿no? Solamente por la cuantía, ¿no? Si el contrabando es menos del el tributo emitido en el contrabando, en la actitud de contrabando, ¿no? O en la contravención, en la comisión del contrabando es menor a 200.000 UFBs, es contravencional y nunca te vas a ir a la cárcel. Pero si haces el mismo contrabando, solamente que superas las 200.000 UFBs en el tributo emitido, ¿no? En el mismo camión, el mismo señor, con el mismo ánimo de defraudar a la administración tributaria y todo, pero supera las 200.000 UFBs, ¿qué va a pasar? Te vas a ir pues a la cárcel porque eso es delito, ¿verdad? Ya es delito, es contrabando a nivel delictual. Entonces, eso no pasa, ¿verdad? En general en el derecho y más en el derecho penal. Robar es robar y matar es matar, ¿verdad? Y estafar es estafar, ¿no? No importa si me roban 1.000 pesos o 1.000.000 de pesos, ¿no? Tengo derecho a hacer el mismo proceso, ¿verdad? Ahora, y con las mismas consecuencias, ¿no? Pero bueno, así es el derecho en derecho tributario y no es bueno, no es el único código, ¿verdad? No es el único país del mundo que toma el contrabando en estos dos niveles, contravencional y delictual. Porque lo que le importa al Estado es recaudar, ¿verdad? No que los contribuyentes entren a la cárcel y nunca más contribuyan al gasto público. Eso eh, no es negocio, por decirlo así, ¿no? Ahora, también el incumplimiento de los deberes formales, sancionados con multas de acuerdo a la resolución 1033/16, que le estábamos viendo el anterior, el anterior clase y que, bueno, es nada más el anexo que es lo más importante, donde señala todos los, expresamente establece las contravenciones y también sus sanciones, ¿verdad? Y se hace una diferencia si es que eres persona jurídica o si es que eres persona natural y eso está mal, ¿verdad? Porque eres contribuyente, más allá de que seas empresa o que seas persona natural, eh, y cumples con tus obligaciones, ¿no? Y si incumples, ¿acaso no es el mismo olvido el de un contribuyente como persona natural que el de una persona jurídica? Si la persona jurídica no declara pues así por sí mismo, es virtual, ¿verdad? Es una ficción del derecho. ¿Quiénes lo hacen? Las personas naturales. Y las personas naturales que representan a las personas jurídicas son humanos, ¿verdad? Y están también sometidos a cometer errores. Y si te pasan esos errores, solamente porque tienes tu empresa o sea, solamente porque no estás como persona natural, sino como persona jurídica, vas a pagar el doble de la multa, ¿verdad? Y es el doble mismo. Cuando es 50 UFBs para las personas naturales, es 100 para las personas jurídicas. Cuando es 500 para las personas naturales, es 1.000 para las personas jurídicas. Y no hay ningún justificativo, ¿no? Nada más que son una asociación, ¿no? Con fines comerciales. Pero lo propio es, pues, ejercer como persona natural una actividad económica. ¿Acaso no ejerces con fin de lucro?
¿Quién es pues buen samaritano y regala su trabajo? Nadie, ¿verdad? Nadie trabaja de gratis, como dicen eh, el refrán o el dicho, ¿verdad? Y si nadie trabaja de gratis y todos lucran y todos nos podemos equivocar, entonces no debería haber discriminación, ¿verdad? Porque eso desincentiva pues a formar empresas, ¿no? Cuando ves la RND y dices, pucha, si formo mi empresa, en vez si me equivoco al declarar, en vez de pagar 100 voy a pagar 200 UFBs, ¿no? O en vez de pagar 500 voy a pagar 1000, macana, pues, ¿no? Prefiero ser un independiente y más todavía prefiero ser informal porque acá en Bolivia la informalidad no es muy castigada, ¿verdad? Como hemos visto en la RND, ¿no? La sanción al incumplimiento, digamos, al no registro en el padrón tributario, o en otras palabras, cuando no sacas NID y te pones a ejercer una actividad económica, ¿qué dice la sanción? Clausura. Listo. No existe clausura definitiva, ¿no ve? Pero no te van a clausurar 6 días sabiendo que no tienes NID, ¿no ve? Te van a dejar abrir al séptimo sin tener otra vez y te van a volver a clausurar. No, la norma dice clausura hasta que regularice su situación. Puede ser que nunca regularices tu situación, ¿verdad? Pones tu letrero, se atiende al lado ya. Pero el, o sea, estas, estas omisiones, ¿verdad? Pueden ser por error o pueden ser también de manera dolosa, sino que el punto es que no debería haber una discriminación. Si es que yo como representante de una persona jurídica me olvido pues cumplir un deber formal, ¿no? Ni modo. Hay tantas obligaciones, me he olvidado, ¿verdad? Y la misma se ha olvidado otra persona, un contribuyente natural, y va a pagar la mitad, yo voy a pagar el doble. Y el que nunca se ha inscrito no va a pagar nada, ¿verdad? Le van a cerrar ya, listo. Y luego va, en vez de abrir pollos eh, Don Lucho, se va a llamar pollos Don Luis. Y luego va a esperar que venga otra vez y en vez de que el contribuyente sea él, el contribuyente va a ser su esposa o el contribuyente va a ser su hija, ¿verdad? Y van a ejercer su actividad económica, van a esperar que vuelva otra vez la renta, bueno, le van a clausurar y será pues a otro lado, ¿no? Como hemos visto en la RND, no hay pues, no hay multa, ¿verdad? Por la falta de inscripción. Y si no hay multa por la falta de inscripción, es lo primero que te incentiva a no ser formal. Pues, ¿qué me van a hacer? Si uno lo piensa bien, me voy y me abro pues en otro lado, me abro al ladito, me abro al frente, ¿no ve? Luego vuelvo al mismo con otro nombre, pongo de contribuyente a mi hija, a mi otro hijo, a mi esposa, yo de nuevo, ¿no? Y bueno, ¿no? El, ahora las multas, ¿no? En las contravenciones ascienden desde las 50 hasta las 5.000 UFBs, ¿no? De acuerdo a la contravención de la que se trate, ¿verdad? Y como habíamos visto, también está de acuerdo a si tú eres un contribuyente, que es persona, si es persona natural, o eres un contribuyente como una persona jurídica, ¿verdad? Que se te va a duplicar siempre eh, la sanción con relación a los contribuyentes naturales. Y estas son las sanciones que se aplican a a la comisión de ilícitos de contravención tributaria. Como pueden ver, no existe la privación de libertad. No se olviden poner su nombre en el chat para que se les tome en cuenta como la asistencia, ¿no? Puede ser una multa, que es la sanción pecuniaria por excelencia, ¿verdad? Un monto de dinero por haber determinado, por haber cometido o recaído en esa contravención. ¿No? La clausura, que representa el cese de las actividades económicas, que antes era definitiva, no podía ser definitiva y se la realizaba,
o se imponía la sanción, se la materializaba, se puede decir, en el mismo acto en el que se la verificaba. Si nos explicamos un poco, ¿no? Antes, los de impuestos nacionales iban a las tiendas, ¿no ve? Y hacían esas compras ficticias y todo aquel teatro, y verificaban la no emisión de la factura, ¿verdad? Salían, volvían a entrar y ¡pum!, te clausuraban porque supuestamente estabas en flagrancia, pero el fiscalizador se volvía funcionario, o sea, se volvía oficial de diligencias, se volvía investigador, juez y ejecutor más de la sentencia. ¿Verdad? Porque él iba, te hacía la compra ficticia, salía, volvía a entrar, te notificaba con el acta, te decía que estabas en flagrancia y te lo presentaba tu negocio. Ese mismo rato, todo. ¿Verdad? Y tú no podías decir, no, ni nada, ¿verdad? Porque se apoyaban en la flagrancia. ¿Qué va a decir? Pues, ¿no? Si no está facturando. Pero eh, el principio de seguridad jurídica y todo, y varias normas constitucionales, señalan que uno no puede ser, pues, sancionado de ninguna manera si no es primeramente oído y vencido en un proceso, ya sea administrativo o judicial, donde en una resolución que resulte de este proceso, se determine que tú eres, pues, culpable, evidentemente, o que has cometido el ilícito en este caso. Entonces, eso se ha declarado inconstitucional, ¿verdad? Y ahora, cuando te verifican el incumplimiento de la obligación de emitir factura, hacen el acta en tu cara, es verdad, pero no te lo pueden cerrar el negocio, te van a notificar con el acta y te van a dar un plazo de 20 días para que tú acompañes tus descargos a la administración tributaria. Y luego la administración tributaria va a tener 20 días más para redactar la resolución determinativa o sancionatoria según corresponda. Entonces, ¿qué? En 20 días, ¿qué vas a hacer? No vas a llevar, pues nada, ¿no? ¿Qué vas a decir de la compra ficticia? Van a decir, ya no habiendo aportado prueba ni documentación alguna, ¿verdad? O, si habiendo aportado, la misma es insuficiente, ¿verdad? No se comprueba la comisión del ilícito y por tanto se establece una multa de tanto, ¿no? Ahora, esta resolución, ¿verdad? Puede ser emitida en 20 días posteriores del vencimiento del plazo para acompañar tus descargos, o sea, 40 días que tú tienes que seguir funcionando, porque no hay nada que diga que has cometido el ilícito, no hay una resolución. Y todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario, ¿verdad? La presunción de inocencia y el principio de buena fe es algo que impregnan a todas las materias del derecho, no solamente al derecho penal. O sea que si no hay una resolución determinativa o una sentencia judicial que diga que yo que yo he cometido evidentemente el ilícito, pues yo soy inocente todavía, ¿verdad? ¿Cómo me van a poder clausurar? No se puede. Y es así que se ha eliminado pues eso de las clausuras inmediatas. ¿No? Otra pena está la pérdida de concesiones y privilegios. Por ejemplo, cuando yo tengo una concesión tributaria o un privilegio tributario otorgado por la administración o por una norma que, que establece dicha concesión y dicho privilegio. También está la prohibición de suscribir contratos con el Estado que va de entre 3 meses a 5 años. No puedo presentarme a licitaciones. Y no puedo presentarme a licitaciones porque tengo que presentar, pues, solvencia fiscal, ¿verdad? Y la solvencia fiscal quiere decir estar al día en tus impuestos, en tus obligaciones materiales y formales. O sea que no puedes, pues, suscribir contratos con el Estado. Si fueras, si estaríamos hablando de impuestos
aduaneros, o sea, a la importación, porque no podemos hablar de impuestos a la exportación, ¿verdad? Porque si bien tiene sus gravámenes y sus obligaciones formales que cumplir, sus formularios que llenar, no existe obligación material en la exportación, ¿no? No se pagan tributos por exportación. Lo único que tributa es la importación, ¿no? Entonces, cuando la importación, ¿verdad? En la importación se verifiquen incumplimiento de obligaciones formales o la comisión de contravenciones tributarias aduaneras, ¿verdad? Se va a comisar definitivamente las mercancías a favor del Estado. ¿Qué quiere decir? Se lo va a quedar con las mercancías. Y se lo va a quedar porque la mercancía en la Ley General de Aduanas señala es prenda preferente a favor del Estado. Lo que quiere decir que en caso de que no pague los tributos que debería pagar, el Estado va a cobrar primerito sobre eso, lo va a hacer rematar, se lo va a adjudicar antes que nadie, aunque tengas otras deudas. Y dice mercancías y no mercaderías y no confunde los términos, ni tampoco ustedes confundan los términos, porque mercancía no es lo mismo que mercadería. Puede ser que los objetos sí sean los mismos, pero mercancía y mercadería son dos conceptos totalmente diferentes. Mercancía son los bienes antes de que pasen los controles aduaneros. Y si has hecho contrabando y no has pasado los controles aduaneros, obviamente que nunca se ha vuelto mercadería, ¿verdad? Cuando la mercancía pasa los controles aduaneros y está habilitada para su consumo dentro del territorio aduanero nacional, que es todo el territorio del Estado, se convierte en una mercadería, ¿no? Porque está listo para el consumo o la venta dentro del territorio interno. Antes de eso es mercancía. Y cuando se comisa es mercancía, ¿verdad? Ahora, suspensión temporal de actividades, que vendría a ser un sinónimo de la clausura. Entonces, hasta ahí lo que son los ilícitos, bueno, las contravenciones dentro de los ilícitos tributarios, ¿verdad? El primer tipo de ilícitos tributarios. Y que están todos descritos, como habíamos dicho, en la resolución normativa del directorio 1033, quebrado 16, ¿no? Ahora, lo que necesitamos ver o empezar a ver son los delitos tributarios, ¿no? Ahora, un delito tributario es obviamente, como ya habíamos señalado al principio de la lección, eh, es un ilícito que reviste mucha mayor gravedad y peligrosidad y además también contiene el elemento del dolo en su comisión, ¿no? No es como las contravenciones que ya es un descuido, una omisión involuntaria del contribuyente, ¿no? El delito es queriendo con querer, ¿verdad? Y se eh, afecta al Estado como el titular del derecho patrimonial. Entonces, por eso te mereces ir a la cárcel, pues, ¿no? Ahora, no todo incumplimiento, como hemos visto, representa delito, ¿verdad? Sino que pueden algunos representar meras contravenciones. Pero hay otros que son una lista específica que sí representan eh, delitos tributarios, revisten dolo, peligrosidad, ánimo de defraudar a la administración tributaria y van a ser sancionados y castigados siguiendo los procedimientos del Código Procesal Penal y con la intervención del Ministerio Público, con medidas cautelares, con detención preventiva y todo lo que reviste al procedimiento penal. A diferencia, obviamente, de lo que es eh, que se llama las contravenciones, ¿verdad? Que se sancionan por el derecho administrativo y nunca van a revestir una pena privativa de libertad, ¿no? Van a afectar tu economía con una resolución administrativa. Cuando hablamos de delitos, estamos hablando de que
Esto se va a verificar en una sentencia en materia penal, que tiene que ser obviamente ejecutoriada y todo lo demás, ¿no? Pero cuando hablamos de contravenciones estamos hablando de que va a resultar en una resolución de carácter administrativo, no judicial, ¿no? Y las resoluciones administrativas no adquieren carácter de ejecutoria como las sentencias ejecutoriadas, sino que adquieren carácter de firme, ¿verdad? Son resoluciones firmes. Y cuando se vuelve firme o cuando es ejecutoria, ¿no? Depende sea administrativo o judicial, es cuando ya no se admite más recurso en contrario, bien porque la ley dice que ya no hay recurso o bien porque se te ha vencido el plazo, ¿no? Por ejemplo, dice, para apelar de las sentencias 10 días hábiles a partir de su legal notificación. Vas al día 12 y no te van a aceptar, ¿verdad? Y esa sentencia va a estar ejecutoriada porque ya no hay recurso que puedas plantear. Y lo único que tienen que hacer es pasar etapas de ejecución, o sea, hacer cumplir. Ahora bien, en los delitos tributarios, ¿no? Para abordar esta parte del tema, ¿no? Primeramente tenemos que eh, definir lo que es un delito en términos genéricos, ¿no? Y podemos decir que el delito es el acto típicamente antijurídico, culpable y adecuado a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de este, ¿no? Típicamente antijurídico quiere decir que eh, afecta el orden público y está establecido de manera expresa en una ley que lo establece, que lo tipifica como delito. Además es culpable y adecuado a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de esta. No, las condiciones objetivas las describe eh, la ley sustantiva, como el Código Penal, o en este caso la Ley General de Aduanas, o el Código Tributario, ¿verdad? ¿No? El que introdujere mercancías por caminos no habilitados, a horarios no establecidos, ¿no? Entonces, eso es estar, o perdón, describir las condiciones objetivas, ¿no? Dentro de la norma. Y pueden ser acciones u omisiones de carácter doloso que ocasionan una pérdida de ingresos fiscales tributarios. Dolosas, ¿verdad? No pueden ser por mero descuido o negligencia del contribuyente. Se supone que ha querido defraudar al Estado, ¿no? Vamos a quedar ahí porque ya se nos está acabando el tiempo y vamos a continuar en 10 minutitos, ¿no? Está Entonces, bien, doctor. les comparto el enlace y terminamos esto y absolvemos las consultas y las dudas que tengan. ¿Ok? Hasta luego. Está bien, doctor. Hasta luego.